¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, y Raúl Aguilar, representante de la Asociación Cooperativa El Éxito de Santa Clara, a quien le damos la más cordial bienvenida a debate en este viernes. Bienvenido, Raúl, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el espacio, Eduardo, y un saludo a toda la población salvadoreña, en particular a los pequeños y medianos productores que subsidian la comida de la ciudad. Muy bien, don Luis, gracias por acompañarnos otra vez. Gracias, Eduardo, por la invitación. Un saludo a los amigos televidentes de Canal 2. Ahora vamos a hablar precisamente del sector y lo que está ocurriendo enfocado en diferentes rubros, altos precios, la importación, son varios factores que están afectando. Pero si gustan, comencemos hablando sobre esto de la importación de maíz blanco a raíz de la eliminación de los aranceles. ¿Ya hay o se podría dar una afectación a la producción nacional? Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos de que el mercado ya se encuentra abastecido. Okay. Todos los años se ha venido produciendo un poco más, producción récord prácticamente, 19 millones de quintales, como lo hemos venido manejando por los últimos años. Así es de que yo creo que la necesidad de importar maíz de parte del gobierno, creemos de que no está fundamentada en al menos la parte productiva nuestra, ¿verdad? Porque de alguna forma esto sí nos va a afectar, esto va a afectar la producción 2022, porque el hecho de que diga el gobierno que va a traer maíz, que va a liberar los aranceles del maíz blanco, desprotegerlo del CAFTA, que nos deje un nivel de descompetitividad con los Estados Unidos, prácticamente va a dejar un mercado abastecido, y que cuando salga la cosecha 2022, el precio de mercado va a andar como en años anteriores, que ya ha quedado demostrado. Cuando se importa mucho maíz, el precio de mercado no sube de los $10. Entonces creemos que definitivamente es algo que puede afectar la producción nacional y por ende puede ahorita afectar el interés de muchos productores de cultivar como se cultivaba anteriormente. Entonces, definitivamente la parte de las importaciones es innecesario, el mercado ya se encuentra abastecido. Lo que habría que revisar es el tema especulativo, porque si los precios del maíz han subido hasta los $26, entonces debe de haber alguna razón por la cual estos precios se han disparado de esta naturaleza, porque, o sea, no es normal que a estas alturas el precio del maíz esté tan caro. Ahora, don Luis, en el tema, podría estar la tentación de los productores nacionales de decir, bueno, si va a haber importación, si no puede haber saber si se va a vender todo mi producto, voy a empezar a trabajar menos, voy a producir menos, no voy a hacer la meta que tenía planificada, y eso obviamente trae un efecto negativo al mismo productor, no tanto al mercado, porque el mercado puede estar abastecido con la misma importación. Sí, nosotros también somos del criterio que con la cuestión de las importaciones puede generar una crisis alimentaria en la ciudad. ¿Por qué? Porque que el productor produzca menos, además de ser perjudicado, él tal vez no, porque él va a producir para su consumo, pero sí van a ser perjudicados la población urbana, digamos, en las ciudades. Entonces, sí hay un efecto negativo en cuanto a la cuestión, y un poco para aclarar el concepto de los $10. Los $10 es el precio que le paga el comerciante al productor. En el mercado nunca ha estado a $10 el maíz. Ya ha estado, por ejemplo, ahorita ya ha llegado a $26. Cuando el comerciante compró, el más caro que compró fue a $15. O sea que ya tienen un margen en menos de 2 meses de $9 de utilidad el comerciante. Entonces, todo esto nosotros hemos venido diciendo que hay que buscar cómo controlar los precios en cuanto a los cereales, y le decimos que no hay que hacerlo de una forma impositiva, sino que hemos amarrado este control a lo que venimos diciendo, lo planteaba en la entrevista anterior, de que
con la creación de la reserva estratégica se logra la regulación del mercado en los precios. ¿Por qué? Porque la reserva estratégica te va a servir para regular el precio del mercado si jugando con la misma dinámica del mercado. Hay escasez de productos, sacamos de la reserva, no hay escasez de productos, mantenemos nuestra reserva para mantener precios y mantener estable y poder resolver cualquier cuestión de necesidad nacional. El año pasado, no, en el 2020, por ejemplo, estaba saliendo la cosecha nacional, el ministro de Agricultura, en vez de comprar al producto nacional, decidió importar. ¿Esto vino en decremento del productor nacional? Sí, ¿por qué? Porque nosotros o los productores estaban vendiendo a $12 en ese momento y el ministro de Agricultura compró a $13.50, o sea que compró por arriba del precio de mercado al productor, y además que eso vino a disminuir aún más el costo o el precio que estaba vendiendo el productor. Ya los comerciantes ya no le querían comprar a $12, sino que empezaron a bajar los precios de compra. Entonces, al final de cuentas, hemos sido del criterio que hay que luchar por disminuir las importaciones. Nosotros no estamos diciendo que no haya importaciones, pero sí hay que regularlas. Por ejemplo, hay productos, ya decía Raúl, el maíz, por ejemplo, producimos suficiente cantidad para abastecer el mercado. En el caso del frijol también. No así las hortalizas, por ejemplo. No así las hortalizas. En las hortalizas sí tenemos un déficit del 90%, o sea, solo producimos el 10% del consumo. Entonces, lo que planteamos es cómo resolvemos este problema a través de la creación de la Política Nacional Agropecuaria. ¿Por qué? Para diversificar la producción nacional y comenzar a producir donde tenemos necesidades. Ahora, en este caso, Raúl, hablábamos con el ministro interino de Agricultura un día de estos que nos acompañaba en el estudio y le decíamos, mire, ¿por qué no se compra la producción nacional? Porque hay que importar algo que ya se produce. Y él nos decía, es por la situación de emergencia, decía, esto es como ya, y hay una apuesta, decía, a apoyar a los agricultores para elevar la producción, decía, y después ir haciendo el juego, o sea, como el clutch, ir bajando la importación y subiendo la producción y comprándola, ¿verdad? Pero que en este momento nos decía, no podía ser una buena idea decir, ok, se suspenden todas las importaciones, ¿verdad? Por la crisis, porque no sabemos qué puede pasar a la vuelta de la esquina, decía, en un momento, una situación complicada a nivel global con el precio y la situación de los alimentos. Es que el problema es de que partimos de la idea de que las importaciones es algo nuevo. Nosotros hemos visto eso, de que se parte de la idea de que las importaciones es algo nuevo, y lo cierto es de que mediante el mercado común centroamericano, que se crea ya por la década de los 50, El Salvador comercia, exporta, importa productos en la región, y estos no constituyen el pago de aranceles. Por otro lado, el CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, de igual manera, ya prácticamente al 31 de diciembre del 2019, la mayor parte de productos ya tenían cero arancel. Entonces, los únicos que no tenían era maíz blanco, que depende de contingentes de importación de desabastecimiento, no entró dentro del programa de desgravación arancelaria. En el caso, otro que quedó protegido es el café, y el otro que quedó protegido es, en este caso, el azúcar de caña. Ahora, cuando hablamos de que vamos a apoyar el sector agropecuario, este era un momento para hacerlo. ¿Por qué? Principalmente por cuestiones de emergencia. Lo que va a suceder ahorita es de que estamos tratando de resolver un problema en el corto plazo, pero no vemos el problema que esto va a causar a futuro. Pues sucede lo siguiente: en el momento que el gobierno decide abrir las puertas para la importación de maíz blanco, que por cierto deja desprotegido al sector azucarero también, que ya tiene precios establecidos tanto en el mercado internacional como en el local, le va a generar una competencia desleal en el mercado nacional.
si vienen empresas y deciden importar azúcar, se va a volver un problema local también, la importación, porque el mercado ya se encuentra abastecido y lo mismo sucede en maíz blanco, el mercado ya se encuentra abastecido. Entonces, si las empresas deciden empezar a importar, que las medidas, como lo dijo el gobierno, va a durar todo este año, el problema es lo que va a generar cuando salga la cosecha nacional, que va a abaratar los precios de mercado. Y con los semejantes costos de producción que tenemos actualmente, el productor tendría que venderlo arriba de $20 el quintal. Pero cuando el mercado se encuentra abastecido, en materia de importaciones, los precios son sumamente bajos para el productor nacional. Entonces nosotros creemos de que esta era la forma de ayudarle al productor, identificando por qué los precios han subido, así como anduvieron viendo por qué era que habían subido los precios de los productos lácteos, cuando no había ninguna razón para hacerlo. Y el problema es de que cuando se escucha hablar de inflación, todo empieza a subir, ¿verdad? Todo empieza a subir, los lácteos, los buceros ya le habían subido al transporte también, al costo del pasaje, todos le estaban subiendo a todo. Entonces lo mismo pasó con maíz blanco. La cosecha cuando salió, el precio de mercado andaba por los $14. Ahorita, bueno, no he visto actualmente, pero el último dato que cotizamos andaba por los $26 el precio del quintal de maíz. Entonces habría que ver por qué esa gran diferencia, ¿verdad? En cuanto al precio, si los costos de producción del año pasado eran los normales. Entonces, ¿a quién le está quedando ese margen de más de $10 por quintal? Que en este caso ya obviamente es al intermediario que le está quedando, y es donde el gobierno debería de investigar qué es lo que está sucediendo. ¿Pero se puede controlar al intermediario? Lo que pasa es de que las bodegas ya están establecidas, los lugares donde se almacena el producto, entonces el gobierno lo sabe. Y bueno, habría que ver desde el punto de vista tributario, fiscal, una trazabilidad desde el momento de que se compra el producto, porque la venta del maíz no está exenta del pago de impuesto IVA. Entonces, yo creo de que el problema ahí está. Es un problema a nivel especulativo. Las importaciones no son necesarias. Lo reiteramos, el mercado ya se encontraba abastecido. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos. Hay mucho más que vamos a abordar sobre las aristas de este tema. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, hay otro tema que se une a esto que estamos abordando, pues, y es la alza en los precios también de los insumos agrícolas, Luis, que es una situación también real que había estado ocurriendo y que lo habíamos hablado la vez pasada, a raíz de por sí ya estaba alto, y aparte la invasión de Rusia a Ucrania fue otro factor. Sí, la vez pasada te comentaba que el problema del incremento no tuvo justificación. ¿Por qué? Porque los importadores se abastecen los primeros 3 meses del año para todo el ciclo agrícola. Ya el producto estaba aquí y en el mes de septiembre comenzaron a subirlo. Nosotros lo denunciamos a través de los medios de comunicación. La Defensoría del Consumidor en su momento no hizo nada y no está haciendo nada para controlar por qué se están subiendo los insumos. Ahora los importadores sí ya tienen la justificación, no es que está el conflicto Ucrania-Rusia y eso va a perjudicar con los precios. Entonces al final especularon sabiendo que se iba a dar la guerra entre Rusia y Ucrania y subieron precios sin justificación. Entonces ese es el problema, o sea que aquí la cuestión, volvemos al mismo dilema, pues ¿por qué no controlan la ganancia de los importadores de insumos? No le estamos diciendo que no tienen que tener utilidad, al contrario, tienen todo el derecho de hacer sus negocios, pero sí el gobierno debería controlar las ganancias de
cada uno de los importadores, como lo hicieron con la medicina. Pues hay una ley de que dice los productores de medicina van a tener hasta esta margen de ganancia. Entonces, eso mismo se puede hacer con los insumos agrícolas, darles un margen de ganancia y ahí lo mismo que están haciendo con los combustibles, pues ahorita los están subsidiando. Entonces, en ese sentido es que nosotros también hemos dicho, y de no resolverse el problema de los altos costos de los insumos agrícolas, corremos el peligro de la crisis alimentaria para el próximo año. Y el otro problema es que el gobierno o los gobiernos ponen por encima la seguridad alimentaria ante la soberanía, y debe ser al contrario, debe estar encima la soberanía alimentaria, porque si no corremos el riesgo que nos pase lo que le pasó a Venezuela. Venezuela desmontó todo el sistema productivo, entonces eso ocasionó que en determinado momento los países productores grandes decidieron no venderlas y entraran a una crisis alimentaria. Lo mismo puede ser, lo mismo lo puede ocurrir a nosotros, que los países productores decidan cerrar fronteras, no vamos a tener abastecimiento. Por lo menos Venezuela tenía dinero a través del petróleo para poder comprar a precios caros, pero El Salvador no tiene esa capacidad de comprar a precios caros. Ahora, se había planteado también dentro de las alternativas de solución o ayuda, crearse contratos de compra entre el gobierno y los productores, o sea, así para asegurar pues, que la cosecha pues, pueda tener un rédito a los productores. Raúl, ¿eso se podría establecer? Correcto, así es. Así como lo hicieron con México, que compraron el maíz, como ya lo comentaba Luis, a un sobreprecio. En pleno apogeo de la pandemia, creemos de que podría ser una buena alternativa realizar estos contratos de compra a través de contratos futuros, ¿verdad? O a través de contratos de opción de venta, donde el productor pueda abastecer, ¿verdad? Una reserva estratégica que también nosotros lo hemos venido comentando con esto de la política nacional agropecuaria, que debe de contar con una reserva estratégica el gobierno, y creemos de que esa podría ser una de las mejores alternativas que se le podrían dar al productor justamente en momentos de emergencia para evitar justamente el desinterés que actualmente se siente en el campo de cultivar como en años anteriores. Entonces habría que buscarle un incentivo, porque el problema no es tanto de costos, pero sí es un problema de mercado. Porque si no, los costos pueden ser altos, pero si el precio de mercado es alto, entonces no hay problema. El productor va a seguir cultivando, va a seguir cosechando y va a poder obtener un margen de rentabilidad. Pero si los costos son altos y el precio de mercado es bajo, entonces no se puede hacer eso. Entonces habría que buscarle alternativas. Ya existe un convenio de comercialización de maíz blanco, en el caso de maíz blanco, ¿verdad? Donde las cooperativas pueden vender a un precio prefijado a la industria, ¿verdad? Y que en este caso es un precio bastante preferencial. Y lo mismo podría hacer el gobierno para aumentar esa cuota y aumentar el incentivo para que se cultive como en años anteriores, porque de lo contrario vamos a estar ante un escenario de desabastecimiento. Mucha gente en el campo está diciendo que solo va a cultivar para consumo. Mucha gente en el campo está diciendo no sé cuánto voy a sembrar lo que me dé. Entonces, así como ahorita el gobierno al momento de ir a comprar los paquetes agrícolas se dio cuenta que no van a ser los mismos precios del año pasado y se dio cuenta que necesitaba un refinanciamiento, lo mismo pasa con el productor. Sabe de que no le va a ajustar el mismo dinero con el que antes podía producir 3 manzanas y ahora con gran sacrificio va a producir una. Entonces esas cosas son las que están impactando y debería de ofrecérseles a los productores nacionales alternativas de venta a precios preferenciales a través de contratos en el mercado bursátil, a través de Volpros, donde se pueda garantizar, en este caso, un incentivo al productor, porque el productor está analizando todo lo que está sucediendo ahorita y está pensando, bueno, ¿voy a cultivar o no voy a cultivar? Altos costos de producción, y escuchan que el gobierno va a importar, entonces saben que cuando salga la cosecha
los precios de mercado no van a cubrir los costos de producción. Entonces, nosotros le hemos dicho, más de $20 tendría que estarse vendiendo cada quintal de maíz. Y realmente cuando el mercado se encuentra abastecido, el precio no sube de 10. Entonces va a ser bien complicado porque ni siquiera el 50% de los costos de producción se van a recuperar. Muy bien. Ahora, Luis, ¿qué pasa con aquellos que puedan pensar y dicen, bueno, pero el gobierno también está entregando paquetes agrícolas para el trabajo? Es una ayuda. ¿Dónde queda esto? Sí, o sea, nosotros consideramos que la entrega de paquetes agrícolas viene a ayudar al productor, pero no resuelve el problema. El paquete agrícola solo cubre el 5% del costo de producción. 5%. 5%. Okay. Cuando en los Estados Unidos el productor está subsidiado un 60%. O sea, la diferencia es abismal. Entonces, y contra esos productos es que los quieren poner a competir a nosotros. Entonces, nosotros hemos estado buscando alternativas. El año pasado presentamos a la Asamblea Legislativa la solicitud de la exoneración del IVA. No tuvimos eco. El día lunes 25 de abril, vamos a presentar nuevamente la solicitud de exoneración del IVA, acompañado por el partido oficial que llevó a la presidencia al presidente Bukele, que el partido Gana. Digo el partido oficial porque es el que llevó a la presidencia al presidente Bukele. Los va a acompañar el diputado Gallego y toda la fracción de Gana para la presentación de la exoneración del IVA. Lo estamos diciendo que sea un decreto transitorio, por lo menos que cubra este año. Si el siguiente año miramos que la situación no disminuye en cuanto a los costos de los insumos, puede ser que lo volvamos a solicitar, pero si disminuyó, quedamos hasta ahí. Entonces, el lunes lo vamos a presentar. Esperamos que de parte del Partido Nuevas Ideas haya voluntad política para respaldar la propuesta de la exoneración del IVA y así poder, por lo menos ya es otro ahorro, otra disminución en los costos de producción. La otra cuestión que hemos dicho y hemos reiterado en muchas ocasiones es lo que ya Raúl planteaba, pues la necesidad de establecer convenios con el gobierno para abastecerla. Lo que pasa es que cuando quieren establecer convenios con los productores nacionales, además de pedirle hasta la magnífica, quieren que el producto sea de una calidad que no existe ni en los sueños, pues entonces los ponen un sinnúmero de requisitos de calidad cuando sabemos que el producto que traen de la importación es de muy mala calidad. ¿Por qué de muy mala calidad? Porque son productos que tienen 5 años de estar embodegados. O sea, al final todos esos productos han recibido una dotación bastante fuerte de químicos para lograr mantenerlo. Al final estamos consumiendo químicos, pues, y entonces esa es la otra situación, pues entonces estamos buscando medidas alternativas. Con este ministro de Agricultura hemos tenido bastante acercamiento. Es un funcionario que ha estado y conoce al sector agropecuario. Esperemos que logre terminar el periodo del presidente Bukele, porque hasta el momento es un ministro interino, pues. Y ese es el otro problema que tenemos. Al no haber una ley una política nacional, una política nacional agropecuaria, la agricultura se maneja al criterio del ministro de Agricultura en turno. Y el ministro de Agricultura en turno intenta eliminar todo lo que el ministro anterior hizo, así sea bueno o malo, y así sea del mismo partido o no, pues. Y el problema es que ya este gobierno ya lleva tres ministros de Agricultura, al igual que el gobierno de Mauricio Funes, que estuvo 3 ministros de Agricultura. Al final, si hacemos una valoración que pudo hacer el gobierno de Mauricio Funes, no hizo nada por el sector agropecuario. El gobierno de Sánchez Serén
lo mismo, no hicieron nada. O sea que al final de cuentas ha faltado voluntad política de parte de los gobiernos para resolver el problema del sector agropecuario. Ahora, y lo que pasa es que es una crisis latente la que se mantiene en este sector. Vamos a continuar analizando lo que ocurre en el sector agropecuario y algunas posibles alternativas también para evitar mayor impacto en la producción nacional. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Raúl, hay propuestas también, bueno, la del IVA que ya estábamos escuchando, a los insumos agrícolas, una propuesta para que se eliminen. Si ya se hizo con los combustibles, dijeron algunos, se va a abrir una caja de Pandora que después puede generar pues muchos problemas. Tocar el IVA es complicado, pero bueno, ya lo hicieron para uno de los sectores. Ahora, hay otra propuesta también de la entrega de paquetes agrícolas un poco más completos, escuchaba, es decir, para la producción de una manzana de maíz, de sorgo y de frijol que pueda alcanzar para esto. Podría ser otra alternativa. Bueno, es correcto. Una buena alternativa sería de que el gobierno viera cómo subsidia, aunque sea en especies, el equivalente al aumento que ha tenido los insumos agrícolas. Ya sea que dé más abono, ya sea que dé los 3, 4 sacos de abono que se necesitan para la manzana, y esta podría ser una buena alternativa. Anteriormente lo mencionábamos, el problema en el agro es un problema de mercado que se está en estos momentos sacrificando por el corto plazo el largo plazo, y que el largo plazo puede generar repercusiones en los años venideros, y que podría terminar, en este caso, no queremos ser, como Luis lo ha mencionado en otras ocasiones, alarmistas, pero lo cierto es de que de no hacerse nada podemos estar ante una situación de decadencia bastante grave del sector agropecuario. Ha pasado en años anteriores que, por ejemplo, en 1830, con la crisis que tuvo el cacao y el añil, eso terminó prácticamente en una crisis social, en hambre en el campo y que terminó en genocidio. En 1932, con la crisis cafetalera, se tuvo un escenario similar, y ahora pues vemos que prácticamente todos los sectores, excepto azúcar, se encuentran en una situación de decadencia. Entonces nosotros creemos de que es momento de apostarle al agro. Si no es ahora, la pregunta es cuándo, porque están lanzando proyectos que definitivamente no tienen financiamiento. Entonces, ¿cómo vamos a apostarle al agro sin financiamiento? Nosotros lo vemos con el presupuesto de agricultura. El del 2021 era de 89 punto y algo millones de dólares. El actual es de 77.10 millones. Entonces, al ver esos presupuestos, nosotros nos preguntamos, de un año para otro, ante un decremento de un 15% del presupuesto de agricultura, ¿qué tanto se le está apostando al agro entonces? ¿Por qué razón el ministro anterior no ejecutó ese otro 15% sabiendo las necesidades que existían en el campo? ¿Por qué no lo ejecutó en materia de proyectos? Entonces está bien que le apuesten, como ya lo hemos observado, más de 1.000 millones para educación, más de 1.000 millones para salud, más de 600 millones para seguridad, pero ¿por qué a agricultura no se le está apostando? 77 millones. Entonces, definitivamente nosotros creemos de que debería de apostársele al agro. Ya no queremos volver a revivir la historia, no queremos estar frente a una crisis humanitaria que se pueda presentar como lo ha sucedido en las últimos 1830, 1932, que no termina nada bien ni para el país ni para los gobiernos. Entonces nosotros creemos de que este es el momento para apostarle al agro, ya sea incentivando a los productores a vender mediante contratos futuros
ya sea mediante la reserva estratégica, ya sea incentivando más, porque no se le puede obligar a la industria a que compre más, pero sí se le puede incentivar a de que las empresas harineras, por ejemplo, compren más maíz. La industria de snacks, sin mencionar ningún nombre comercial, que también puedan comprar más maíz, porque este es el momento para apostarle al agro. Y como lo comentamos también anteriormente, que se pudiera otorgar, ya sea en especie o ver de qué otra manera, porque ya van a contar con carnet los agricultores, se le puede dar la diferencia al productor de ese aumento que está teniendo los costos de producción. Muy bien, don Luis, también le preguntábamos al ministro el tema de la reserva estratégica y él nos decía, sí, estamos viendo, y nos hablaba ese día de varios modelos. Estaba el de silos, dice, y había otros también de decirle a las empresas, mire, usted cuando nosotros necesitemos nos va a vender todo lo que tenga. O sea, habían varios estilos, dice, que estaban analizando la posibilidad para ver cuál podría llegar a aplicarse si el caso toma la decisión El Salvador. Sí, nosotros hemos hecho la propuesta que independientemente del modelo sea producto nacional, sea comprado nacionalmente, porque por ejemplo en el caso de las empresas, la mayor cantidad que las industrias procesadoras, la mayor cantidad de productos que manejan es producto de los Estados Unidos. Entonces crear una reserva estratégica con productos de importación como que no viene al caso. Entonces nosotros hemos insistido que independientemente el modelo que sea, que la reserva estratégica se logre cubrir con la producción nacional. Inclusive dentro de la propuesta que hemos hecho con la exoneración del IVA, estamos diciéndole al gobierno, miren, no le estamos pidiendo regalado sino la oportunidad de poder producir. Y si usted nos da la oportunidad de poder producir, nosotros le devolvemos 2 quintales por cada persona exonerada. O sea, 2 quintales son 420,000 productores. Tenemos un inicio para la reserva estratégica de 840,000 quintales. O sea, que es un buen inicio. Sí. Con solo la voluntad de decir, vamos a exonerarlos del IVA. Y al final el gobierno argumenta, no, es que no podemos exonerarlos del IVA si hay muchos productos de los insumos agrícolas que lo evaden impuestos. ¿Por qué? Porque llega un pequeño productor a un agroservicio a decir, dame un quintal de fórmula, un saco de fórmula y no pide factura. Entonces ahí hay una clara evasión de impuestos. Entonces al final con esto de la exoneración del IVA sí tendría que pedir factura para que el vendedor del agroservicio pueda justificar estos fueron los productos que nosotros ¿y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo para que no haya mal o que otra gente se aproveche? Estamos diciendo que a través del padrón de los entrega de paquetes agrícolas al productor se le dé un código QR para que pueda llegar al agroservicio y con su código QR poderlo presentar y ya saber que él está exonerado del IVA. Entonces es una medida que podemos controlar. No es cierto que no se pueda controlar eso de los insumos agrícolas. Ya hay un padrón, ya se está mejorando, ya el gobierno actual lo está mejorando, entonces podemos resolver esa situación y podemos controlar a quienes se les dio y a quienes no se les dio. Entonces esa es la... Ahora, en cuanto, Raúl, al tema del acceso a tecnología, de producción limpia, disminución de usos de químicos, también es una apuesta que han tenido varios gobiernos, pero no se ha avanzado mucho en este tema. Es una buena oportunidad también que se pueda ir haciendo, de mucho apoyo también para ustedes. Nosotros lo hemos visto, lo cierto es de que si nos hubiera hecho esta misma pregunta hace unos 5 años, la respuesta hubiera sido totalmente diferente. Ya sea que porque el productor estaba acostumbrado a la forma tradicional de cultivar, y también porque han sido muy leales a las marcas o a las casas de vendedoras de insumos agrícolas, y que para ellos les ha sido pues más fácil estar cultivando con agroquímicos que estar utilizando algunas prácticas, como lo comentaba, prácticas de cultivo limpio o prácticas agroecológicas donde se minimizara el uso de los agroquímicos.
Entonces nosotros creemos de que una de las formas para hacer esto es de que desde ahorita ya se le tendría que estar apostando. Hay muchos organismos internacionales y otras ONGs acá en El Salvador que, como lo comentaban, desde hace años vienen con estas iniciativas. Esto no es nuevo, pero ahora sí está teniendo eco. El productor es el que se está acercando, cuando antes eran estos cooperantes los que andaban buscando a los productores para que empezaran a cultivar con prácticas agroecológicas o prácticas combinadas, ¿verdad? Donde se pudieran utilizar tanto químicos en la producción como también se pudieran estar utilizando o haciendo uso de prácticas agroecológicas mediante abonos orgánicos, foliares, totalmente naturales, etcétera. Entonces, ahora es el productor el que se acerca, ¿verdad? Este tema ahorita tiene bastante impacto, bastante reciprocidad en cuanto a que es el productor el que está interesado en conocer nuevas prácticas de producción que le permitan bajar los costos de producción. Ahora, don Luis, y en cuanto al acceso al crédito, ¿cómo está? La vez pasada que nos sentamos a conversar, acababan de acompañar al ministro, a la asamblea, a la noticia que daba de acceso a crédito, ampliaba también a la cantidad de personas o los diferentes rubros que podían ser beneficiados. También esto ya se trasladó a la práctica, es decir, los agricultores están pudiendo obtener mejores precios, este acceso. Todavía no, todavía están trabajando en que el Ministerio de Hacienda haga un traslado de dinero al banco para poder comenzar a ejecutar el Fideagro. Pero sí, se va avanzando, creemos que estamos todavía a tiempo. Hemos recomendado y seguimos recomendando a los productores no sembrar en el mes de mayo, sino sembrar en el mes de junio, por la cuestión del cambio climático. Ya decía que una de las amenazas de este año es la presencia de la niña en el territorio nacional. Estos 4 meses de verano que hemos tenido, pareciera que no ha habido verano porque ha estado lloviendo seguido. Entonces, al final de cuentas, nosotros le hemos dicho a los productores, la historia ha demostrado, la experiencia de cada uno de nosotros ha demostrado que cuando llueve los primeros 3 meses del año, el invierno se alarga un poco el inicio el año pasado fue la prueba de eso. El año pasado la gente que siguió las recomendaciones que le hicimos, no sembrar en mayo, sino que en junio, fue la gente que no perdió, porque si usted se recuerda, en el mes de mayo del año pasado hubo una tormenta tropical bastante fuerte, sí, que hizo que los productores que habían sembrado perdieran la siembra y tuvieran que volver a sembrar. No fue afectada la producción nacional porque estaba el inicio del ciclo agrícola. El productor tuvo la oportunidad de sembrar nuevamente en junio, o sea que al final tuvieron que seguir nuestras recomendaciones, pues obligatoriamente siguieron las recomendaciones de sembrar en junio. Entonces yo creo que vamos en un buen camino todavía con la cuestión del crédito. Los paquetes agrícolas tampoco han comenzado a entregarse. Creo que la segunda semana de junio se van a comenzar a entregar, porque el día 22 se cerraba el padrón. Por lo tanto, estamos todavía a tiempo para poder salir con el crédito, salir con los paquetes agrícolas y poder realizar la compra y realizar todo lo que hemos dicho que tenemos que hacer. Nosotros la primera semana del mes de mayo vamos a dar una conferencia de prensa para ver cuáles son las proyecciones. Okay. Lo tenemos como costumbre año con año. Ya este va a ser el año número 12 que lo hacemos. Y por lo menos hemos acertado en nuestras proyecciones. Y como le vamos dando seguimiento, no hacemos las proyecciones y los quedamos
sentados, sino que Ven si se hacemos cumple o no. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de las lluvias, cómo puede afectar, y el tema del cambio climático lo vamos a abordar en el bloque que viene. Acompáñanos a la pausa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos que íbamos a abordar también en este bloque el tema de lo que se prevé. Según los especialistas, consideran que el fenómeno de la Niña podría estar afectando los cultivos y de alguna manera pues el tema de la producción nacional, Raúl, y hay que pues considerarlo y tomarlo en cuenta esa información. Es correcto. Ya a principios de este año, en enero, ya la Organización Mundial de Meteorología, así como también el Ministerio de Medio Ambiente, ya nos hablaban de la posibilidad del desarrollo del fenómeno de la Niña por las bajas temperaturas que oscilan en el Océano Pacífico a miles de kilómetros de distancia, que cualquiera podría decir cómo eso nos va a afectar a nosotros, pero definitivamente las posibilidades son de un 65%. 0% fenómeno del Niño y 35% fenómeno normal, condiciones normales. 65% de posibilidad de que se pueda desarrollar un invierno bastante copioso que, aunque el gobierno y también el organismo o el ente que está vigilando el comportamiento climático año con año, define su postura respecto a un invierno, ¿no?, por región, los productores también tienen su propia opinión y resulta bastante interesante que muchas veces dicen es que el gobierno se equivoca o los organismos se equivocan, ¿verdad? Porque a veces se dice que va a haber un fenómeno de la Niña bastante copioso y el invierno es normal. A veces dicen que va a haber sequía y el invierno se comporta de manera normal. Entonces siempre existe la esperanza de que los productores, nuestros abuelitos, nuestros antepasados que revisaban temas de canículas al principio de enero y que se quedaban viendo el comportamiento semanal de estas, podían ellos mismos determinar con indicadores que la misma naturaleza ofrece acerca de cuál es la posibilidad de que se desarrolle un invierno de una u otra manera. Entonces, pero es complicado, ¿verdad? O sea, es un tema complicado. Es complicado, pero resulta bastante interesante que en años anteriores, que han dicho, bueno, viene un invierno copioso, llega pues un invierno normal. Entonces, en ese sentido, siempre el productor casi no toma en cuenta esta información, casi no la toma en cuenta. Pero sí están ellos con las prácticas del pasado, ¿verdad? Viendo esos indicadores que ofrecen la naturaleza para ver cuál va a ser el comportamiento. Muy bien. Para los que no somos expertos en agricultura y podemos pensar, ¿y qué tanto puede afectar la cantidad de agua o la Niña, por ejemplo, una sobreabundancia de cantidad de agua a un cultivo? Al contrario, puede decir uno, el agua, vida del agua puede ayudar a los cultivos, pero ¿cómo en realidad les afecta? Bueno, en la parte de los cultivos, independientemente de la naturaleza del cultivo, el exceso de agua no es bueno. Okay. En el caso del frijol, el frijol se pudre en plena producción, y en el caso del maíz agarra hongo el producto y ese producto no es bien visto en el mercado, lo cual hace que el productor lo venda a un precio menor al precio de mercado que se venda en un momento determinado. Aparte de que la sobreabundancia de lluvia muchas veces ocasiona deslizamientos en zonas donde hay cultivos, los agricultores pierden sus cultivos. Entonces, definitivamente el fenómeno de la Niña no es bueno porque aumenta la presencia de plagas, ¿verdad?, en los cultivos, cosa que no es muy conveniente para nadie, ni para el productor ni para la población, porque se percibe en el campo cuando sale la cosecha al mercado, esta se vende
Muchas veces se prevé que va a haber una cosecha muy buena, pero definitivamente cuando sale esta vemos que hay escasez en el mercado y es cuando se ha habilitado los espacios para importar mediante contingentes de desabastecimiento. Leía, por ejemplo, dice la abundancia de agua puede producir la Royal Café, decía Luis, y también el pulgón amarillo para sorgo y maíz. Sí, efectivamente, y además decíamos, las tormentas tropicales son esto que ocasionan inundaciones, además de inundaciones, ya decía Raúl, la deslizamiento de los cultivos. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de los cereales o granos básicos en El Salvador se producen en ladera. Al haber demasiada lluvia, sí, hay correntillas y esas correntillas se pasa llevando los cultivos. Entonces sí va a haber. Además que de todo eso viene y volvemos a la cuestión de los costos de producción. Elevan los costos de producción. ¿Por qué? Porque hay que utilizar fungicidas, hay que utilizar plaguicidas, hay que utilizar un sinnúmero de químicos para garantizar que la producción tenga la misma calidad que requiere el mercado. Y posiblemente no se tenía contemplado esta compra si es que no se dio un invierno copioso. Por eso, o sea, tenemos contemplado, está estimado un costo de producción de 803 en insumos agrícolas. Al darse demasiada lluvia, ese costo de 803 va a subir. O sea, ahorita producir un quintal de maíz, si no logramos disminuir esos costos, va a costar 25.58. El productor lo tendría que vender por lo menos a $28 para que tenga utilidad. Y si a eso le sumamos la ganancia del comerciante, el consumidor tendría que pagar como a $37. Tendrá la capacidad el comerciante de pagar, el consumidor de pagar $38 o $37 por ese producto. No. Entonces por eso es que nosotros insistimos en la necesidad de buscar cómo no se los dé la crisis alimentaria el siguiente año. ¿Y cómo va a ser? Con el apoyo del gobierno y con la participación de los productores. Solo así vamos a poder minimizar las posibilidades de la crisis alimentaria. Con producciones récord que hemos tenido, ya la FAO decía que en El Salvador 1.400.000 personas estaban en problemas de crisis alimentaria. Y con producciones récord. Entonces ya no digamos con menos producción. Entonces ese es el problema. A eso hay que apostarle a eso. Para resolver ese problema es que se necesita la voluntad política tanto de la Asamblea Legislativa como del Ejecutivo. Ahora, este tema del cambio climático es un tema latente, o sea, no es una decisión de país, no es una decisión de que se diga se va a hacer algo específicamente en esta zona y esto va a mejorar y va a ayudar. Pero sí, como decían, adoptar algún tipo de políticas como para paliar un poco menos la situación que se puede vivir. Es correcto, y uno debe de ver cómo se está pensando en bajar la producción para este año, pero llama también la atención. A veces cuando se habla de inversiones, uno le dicen que debe de imitar los modelos de inversión de esta gente de estos multimillonarios y ver esos patrones de inversión, ¿verdad? ¿En qué se está invirtiendo actualmente? Y a mí me llama bastante la atención. Ahora venía escuchando en la radio y también lo estuve buscando en Google y encontré bastante información acerca de ello. Bill Gates ahorita es de los mayores, de hecho el mayor productor de maíz de los Estados Unidos. De maíz. Entonces le está apostando a la agricultura, un multimillonario que se encuentra entre los hombres más ricos del mundo, entre los primeros 5. Y definitivamente vengo y también me encuentro que Carlos Slim también le está apostando al tema alimenticio, al tema maíz y al tema trigo. Entonces, ¿por qué nosotros no lo estamos haciendo? ¿Por qué nosotros no le apostamos a la agricultura? ¿Por qué nosotros no le apostamos a la diversificación, de tal forma de que tal vez si se llegara a desarrollar un fenómeno climático de la naturaleza que se prevé, porque por ahí estuvimos viendo también unas proyecciones que hace la Universidad de Carolina del Norte
y habla que en el Atlántico van a haber más ciclones y tormentas de las que se había tenido en años anteriores con presencia del fenómeno de la Niña. Entonces nosotros creemos de que este es el momento para apostarle a la agricultura. Definitivamente si no se hace ahorita y viendo el patrón de inversión que tienen estos multimillonarios, entonces ¿cuándo se va a hacer? Porque de hecho se prevé una crisis alimentaria y ellos lo saben. Saben que la gente, independientemente haya seguridad o no, independientemente haya salud o no, la gente necesita comer. Y en momentos de crisis es donde la necesidad de producir alimentos, independientemente de las condiciones climáticas, se vuelve todavía más necesario. Entonces deberíamos de revisar esos patrones que actualmente está ofreciendo los mercados internacionales acerca de a qué es lo que se le debe de apostar a futuro, y vemos cómo estos inversionistas sí le están apostando a la agricultura porque saben los problemas que van a haber a futuro. Y otra cosa, o sea, ellos están en el negocio, saben que hay gobiernos que no le van a apostar a la agricultura nacional. Entonces la posibilidad que ellos tienen para vender más a todo el mundo. Más a todo el mundo. Entonces ellos están en el negocio, están sabiendo que muchos gobiernos no le apuestan a la agricultura nacional, por lo tanto tienen el mercado libre para poder exportar sus productos que ellos producen. Correcto. Ahora, don Luis, ¿podría o debe declararse de interés público estratégico la producción agropecuaria en El Salvador? Sí, nosotros lo hemos propuesto. Lo hemos propuesto a la Asamblea Legislativa, le hemos dicho la agricultura debe ser considerada con decreto, como ley de la República dentro de la Constitución, como una parte de interés público, y principalmente la agricultura de granos básicos. O sea, aquí no podemos decir que hay un salvadoreño que no come tortilla o que hay un salvadoreño que no come frijol. No es salvadoreño, entonces. Sí, exactamente. O sea, es nuestra base alimenticia por cultura, tal vez por necesidad, pero al final es el plato fuerte del salvadoreño. En la casa donde no hay frijoles, que dicen estamos completamente en la miseria. Pues entonces esa es la cuestión que hay que apostarle. Pues, o sea, declarar a la agricultura de cereales como parte del patrimonio incluso nacional. Y esa es la cuestión. Nosotros hemos dicho también que aquí lo que hace falta es voluntad política del gobierno. Nosotros muchas veces cuando los miran en los medios de comunicación dicen, ahí están esos pidiendo, y no venimos a pedir nada regalado, venimos a decirles, miren señores, esto es lo que puede pasar. Lo dijimos en octubre, los precios de los insumos van para arriba sin justificación, nadie los hizo caso de parte del gobierno. Ahí tenemos los resultados. Bueno, vamos a ver qué ocurre y la apuesta que se tenga. Don Luis, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eduardo, nuevamente por la invitación y un saludo nuevamente a los televidentes de Canal 2. Raúl, gracias. Muchas gracias. Un saludo a toda la población salvadoreña, en particular a los productores de granos básicos. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, disfruten su fin de semana. Recuerde que tienen una cita con debate el próximo lunes. Les esperamos.